Buenas tardes, doctora, compañeros, somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre la fascitis necrotizante, el síndrome del shock tóxico y el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Bueno, en la fascitis necrotizante tenemos que esta es una infección de tejidos blandos que va desde una celulitis a una miositis grave. La tipo 1 es polimicrobiana, dada por bacterias aerobias y anaerobias, y ocurre en el sitio de un desgarro o de una herida quirúrgica. La tipo 2 es causada por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A y rara vez por el grupo C o G, y bueno, también por el Staphylococcus aureus. Y si esta fascitis afecta al escroto y al pene, sería de tipo 3 y se la conoce como la gangrena de Fournier. Estas son de profundidad progresiva en la dermis y el tejido celular subcutáneo que llegan a la fase muscular y estructuras subyacentes. Bueno, en las manifestaciones clínicas tenemos que aquí se va a observar edema y dolor intensos, puede también haber claudicación y choque, y se manifiesta principalmente por el enrojecimiento, el edema y dolor en extremidades o en el sitio de lesión. La bacteriemia como tal puede causar lesiones metastásicas muy parecidas a una púrpura fulminante, con lo que aparecería un color azulado o violáceo, así como vesículas y ampollas que producen una zona de necrosis, lo que recuerda a una quemadura de tercer grado, y se va a acompañar de fiebre y síntomas generales. Bueno, la fascitis necrotizante, esta predomina en los diabéticos y en pacientes con inmunosupresión, así también como en aquellos con enfermedad vascular periférica, obesidad, abuso de drogas y tabaquismo. La gravedad es extrema y se requiere un ingreso hospitalario urgente con tratamiento antibiótico con penicilina cristalina o clindamicina y también desbridamiento quirúrgico amplio si se lo requiere. Bueno, y continuando con el síndrome del shock tóxico, este en cambio es un síndrome multiorgánico producido por toxinas estafilocócicas o estreptocócicas. Estas toxinas se comportan como superantígenos y producen una activación masiva y clonal de células T. En cuanto a las toxinas estafilocócicas, estas son las TSST1 y las enterotoxinas B y C1. Y de las toxinas estreptocócicas son las exotoxinas pirógenas A, B y C. Este síndrome se puede presentar en cualquier edad y en ambos sexos, pero en el caso del estafilococo, de una infección por estafilococo, predomina más que nada como una complicación postquirúrgica y también se la ve en niños mayores a 5 años por infecciones ORL. Antes se decía que predominaba en mujeres jóvenes que usaban tampones y desarrollaban una infección genital, pero ya con el cambio de la fabricación de los tampones ya se ha reducido su incidencia en este caso. Y bueno, en el caso de la infección estreptocócica, aquí la mayoría de los casos se producen en personas previamente sanas de 20 a 50 años. Y se dice que la varicela y el tratamiento con antiinflamatorios son factores favorecedores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta se manifiesta por exantema escarlatiniforme que inicia en el tronco y se extiende de forma progresiva. Y seguida en 1 a 2 semanas se va a obtener una descamación palmoplantar. Puede también existir onicomadesis y efluvio telógeno o alopecia. También se puede presentar fiebre alta, hipotensión, mialgias, vómitos, diarrea, lesiones conjuntivales y una afectación funcional de al menos 3 órganos o sistemas, lo que sería el shock como tal. El dato clave para el diagnóstico de este síndrome de shock tóxico es la hipotensión y el shock no cardiogénico. Bueno, en cuanto al tratamiento, primero hay que decir que cuando se originan por estreptococos, la progresión es rápida y la mortalidad es más alta. Este es un proceso muy grave, incluso con tratamiento adecuado ocasiona una mortalidad al 5%. Es por esto que el paciente debe ser ingresado y tratado de forma asintomática y el antibiótico de elección en este caso es la cloxacilina, pero se le podría también asociar clindamicina.
El síndrome estafilocóxico de la piel escaldada es una dermatosis aguda, rara y contagiosa que afecta a menores de 5 años de ambos sexos, sobre todo recién nacidos y lactantes. También se han señalado alrededor de 32 casos en adultos, cuyos factores de riesgo son insuficiencia renal e inmunosupresión. Esta enfermedad es causada por la toxina epidermolítica de Staphylococcus aureus del grupo 2, cuya infección inicial suele encontrarse en conjuntiva, vías respiratorias, onfalitis o heridas infectadas, y muchas veces no es demostrable. Esta cursa con un cuadro eritrodérmico agudo que evoluciona a despegamientos superficiales extensos de la epidermis, con signo de Nikolsky. Como etiopatogenia tenemos que esta enfermedad es una reacción exfoliativa producida por dos exotoxinas epidermolíticas, la exfoliatina A, que se relaciona con el impétigo ampollar, y la exfoliatina B, que se relaciona con el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Estas producen epidermólisis subgranular y por acción proteolítica dan lugar a pérdida de adherencia celular en la parte alta de la epidermis. Este síndrome y el pénfigo tienen una patogenia similar relacionada con desmogleínas, con la 1 y la 3. En los pénfigos seborreico y vulgar, los autoanticuerpos de la inmunoglobulina G actúan contra la desmogleína 1 y 3 respectivamente, y en el impétigo ampollar la toxina exfoliativa actúa contra la desmogleína 1. Como aspectos histológicos tenemos que se observa un despegamiento o ampolla que se origina en la capa granulosa, cuyo techo está formado por la capa córnea. También hay una necrosis epidérmica sin afección dérmica. Podemos observar una separación epidérmica subcorneal donde se observan células acantolíticas y neutrófilos. Y esta puede cursar con un infiltrado inflamatorio, el cual es mínimo o inexistente. El cuadro clínico tiene un inicio brusco donde se presenta malestar general, irritabilidad, fiebre de 40 grados centígrados, escalofríos y una infección que se restringe a la orofaringe o el tórax o impétigo. En 1 o 2 días se desarrolla la primera fase donde hay un eritema generalizado más ostensible en el tronco, regiones perioral, perigenital, perianal y las mejillas, con gran sensibilidad dolorosa al tacto o con el movimiento del paciente. Después evoluciona en poco tiempo hacia una segunda fase, escarlatiniforme, que origina ampollas muy superficiales, las cuales se diseminan con gran rapidez, se rompen y dejan extensas zonas desnudas por desprendimientos epidérmicos, dando así el aspecto de escaladura o quemadura por agua caliente, lo que ha motivado al nombre de esta enfermedad. En esta fase también hay dolor e hipersensibilidad extremos, además del signo de Nikolsky. En la tercera fase existe una descamación fina y fisuras periorales. Las 3 fases ocurren en 1 a 2 semanas y no quedan cicatrices. Existen formas menos graves limitadas a algunas zonas corporales. En estos casos, la diferencia con el impétigo ampollar radica en la ausencia del Staphylococcus en las lesiones. Se pueden presentar complicaciones como neumonía, septicemia y glomerulonefritis. El diagnóstico se basa en los datos clínicos e histopatológicos y, si es posible, en la demostración de Staphylococcus aureus en frotis y cultivos a partir del foco infeccioso. Y también tenemos al citodiagnóstico de Zank, el cual permite el diagnóstico diferencial con la necrólisis epidérmica tóxica. La biopsia cutánea también es esencial para establecer este dato y procesada por congelación puede valorarse en pocos minutos. Otro diagnóstico diferencial es la epidermólisis ampollar mortal, la eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar, el síndrome de Lille, el síndrome de Stevens-Johnson y el eritema multiforme. Como tratamiento tenemos la hospitalización y aislamiento del paciente, donde debe colocárselo en un ambiente estéril y administrarle cuidados generales, en especial control de líquidos y electrolitos. Y la farmacoterapia que vamos a usar es la penicilina semisintética de tipo meticilina, debido a que este microorganismo secreta una penicilinasa. Estos fármacos son la oxacilina, que se da 200 miligramos por kilogramos por día durante 10 días, también la dicloxacilina, que se da 25 a 50 miligramos por kilogramos por día en niños, y en adultos 250 miligramos cada 6 horas durante 10 días. O también se puede usar la cloxacilina por vía oral o parenteral. Se usa la linezolida en casos de infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
Otra opción también son las cefalosporinas de primera o segunda generación, la clindamicina o la aplicación de sustitutos de piel.